Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto hoy poder arrancar con la primera hora de este módulo de gastroenterología y tocar un tema tan importante, ¿no?, como el que vemos los médicos clínicos y los internistas, como es el abdomen agudo. Hoy vamos a tener una tarde con mucha actividad, porque después tenemos también el caso clínico, que en este caso lo va a presentar el Hospital Sirio-Libanés. Bueno, vamos entonces, para ir avanzando, mencionando algunos tips que nosotros debemos tener en cuanto a lo que es la semiología abdominal. Y estos tips que hacen a la semiología abdominal, fundamentalmente hacen que siempre que tengamos las condiciones dadas y las condiciones más óptimas, mejor va a ser la calidad de datos que vamos a poder obtener a través del paciente. Y para eso es importante hacerlo en un lugar que esté bien ambientado, que esté bien ventilado, siempre manteniendo las pautas de bioseguridad, no solo para nosotros, sino también para el paciente. Y es importante tomar algunas consideraciones, como por ejemplo, que el paciente tenga, a la hora de revisarlo, tratar de que tenga la vejiga vacía. ¿Por qué? Porque eso nos puede llevar a falsos errores. En los abdómenes agudos, fundamentalmente, que va a ser el tema de hoy, cuanto más datos obtengamos y cuanto más minuciosos seamos en el examen físico, mejor va a ser a las conclusiones que lleguemos. El otro elemento que siempre es importante es avisarle al paciente lo que vamos a hacer. Es importante tratar de que nos mencione cuál es su lugar de mayor dolor en el abdomen, para no tratar de ir directamente hacia ese lugar, tratar de dejarlo eso para el final, para que el paciente esté no con tanta, muchas veces con la atención dirigida hacia el lugar, que a veces puede magnificar o por otras veces puede tratar de evitarlo. Y el otro elemento importante que nosotros debemos tener a la hora de examinar un paciente es siempre tratar de hacer maniobras distractorias. Como ustedes saben, el examen físico se basa en 4 elementos que son característicos, ¿no?, como es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Esa metodología que utilizamos en el abdomen la invertimos un poquitito. ¿Por qué? ¿Por qué la invertimos un poquitito? Porque muchas veces el palpar antes de auscultar nos puede alterar la calidad de los ruidos hidroaéreos, que es un elemento fundamental que nos puede permitir en muchos casos auscultar un ruido aéreo de lucha, determinarnos que podemos estar ante la presencia de un abdomen agudo oclusivo. En la inspección, recordar siempre elementos claves, evaluar el contorno, deformidades, abovedamientos, buscar cicatrices, buscar circulación colateral, ver las características del vello pubiano. En cuanto dijimos a la auscultación, 2 elementos, buscar siempre la presencia y las características de los ruidos hidroaéreos y la presencia de soplos. En la palpación, 2 grandes medidas debemos hacer: la palpación superficial, la palpación profunda. En la palpación superficial, fundamentalmente buscar las características de lo que nosotros podemos encontrar con nuestra mano de escultor, de lo que vimos, lo tratamos de confirmar, tratamos de buscar la tensión superficial, buscamos un elemento que es altamente categórico, como puede ser la presencia de defensa. Y el tercer elemento es hacer siempre las maniobras de esfuerzo para poner de manifiesto alguna hernia o alguna eventración que nos determine, también nos oriente hacia determinada patología. En cuanto a la palpación profunda, la identificación de organomegalias, de masas, la presencia también de defensa, es un elemento que nos puede aportar muchos datos. Y a eso tenemos ciertas características, ciertas maniobras típicas que son reveladoras de determinadas patologías y que muchas veces con solo encontrarlo nos podemos llevar al diagnóstico, como puede ser la maniobra de Murphy para determinar una colecistitis aguda, la maniobra de McBurney para determinar una apendicitis, con las 2 características, como puede ser dolor a descompresión, el signo de Bloomberg, o el otro signo que es el dolor
que uno presenta en la fosa ilíaca derecha cuando hacemos en forma referida a la palpación en la fosa ilíaca izquierda, que es el signo de Robson. Y en cuanto a la percusión siempre busca las características típicas, ¿no? La hipersonoridad o la matidez, como elementos que hacen a cualquier examen, en este caso el examen abdominal. Es decir, que haciendo este repaso semiológico, la exploración física puede ser muy determinante en determinar ciertas características de patologías agudas en el abdomen agudo, como puede ser la apendicitis, como puede ser la colecitis y como pueden ser los cuadros oclusivos. Y bueno, entonces vamos a entrar en tema, luego de este repaso semiológico, sobre esta patología que vemos tanto los internistas, que es un tema que muchas veces nos puede llevar a hacernos transpirar, porque a veces hay que tener una conducta rápida y en otras veces, a veces una mala orientación nos puede llevar a errores diagnósticos. Y es una patología que vamos a ver frecuentemente. Fíjense que el 15% de las consultas en las salas de emergencias corresponden a un abdomen agudo. Es decir, que a todos ustedes que son médicos jóvenes, que en su actividad diaria realizan guardias, en algún momento es inexorablemente que les lleve un abdomen agudo. ¿Y cómo lo vamos a abordar? Fundamentalmente hay 3 puntos claves que debemos nosotros tener en cuenta cuando viene o concurre un paciente al consultorio o al consultorio de guardia. Y estos puntos claves están en identificar y separar el proceso más grave del proceso más leve. Para eso debemos preguntarnos y responder a 2 interrogantes. ¿El paciente está grave? ¿Está en juego la vida del paciente? Y para eso también es importante identificar qué es un abdomen agudo de un dolor abdominal agudo. Y el dolor abdominal agudo es todo dolor abdominal que obliga al paciente a consultar de manera rápida. En cambio, el abdomen agudo es un síndrome que va a estar determinado por ese dolor abdominal, que es obviamente de instalación aguda, como lo dice la palabra, pero que tiene una duración mayor a 6 horas, que es progresivo, que es potencialmente mortal y que va a generar tanto alteraciones locales como sistémicas y que fundamentalmente va a requerir de un diagnóstico temprano, oportuno, para poder ofrecerle la terapéutica adecuada. En cuanto a los mecanismos, es importante que reconozcan que hay 6 tipos de producción de abdómenes agudos y estos 6 tipos de producción van a estar dados por mecanismos de tipo oclusivo, infecciosos, hemorrágicos, inflamatorios, metabólicos e isquémicos, y que de acuerdo a su resolución, los abdómenes agudos pueden ser médicos o quirúrgicos. Si pensamos en resoluciones de causa médica, y pueden ser de la propia pared abdominal, cualquier hematoma, miositis, puede ser una causa de un abdomen agudo, de resolución médica, o aquellas que sean causas de origen intraabdominales, como las pancreatitis, los cólicos biliares, los cólicos litiásicos, las linfadenitis, y nunca olvidarse que hay un 5% de las hepatitis que pueden cursar con dolor abdominal. Son las llamadas hepatitis álgidas. Y después tenemos aquellas causas que son de origen extraabdominal, como las enfermedades vasculares, el herpes zóster, enfermedades hematológicas, infecciones, tóxico-metabólicas, fármacos, y no olvidarse siempre de los trastornos de origen psiquiátrico, como aquellos dolores que son de tipo facticios o simulados. Y en cuanto a las causas frecuentes de abdómenes quirúrgicos, la apendicitis, la patología biliar, las úlceras, los cuadros obstructivos, las hernias complicadas, los accidentes vasculares en la mujer en edad fértil, las complicaciones del embarazo y la patología tumoral siempre puede ser causa de un abdomen agudo de origen quirúrgico. Por lo tanto, en nuestra sistemática de abordaje de un abdomen agudo, debemos partir de 2 elementos que son clásicos. Nuestro interrogatorio
y nuestro examen físico. El interrogatorio guarda mucha importancia. Los antecedentes, cuando tenemos la oportunidad, a veces el cuadro, siempre lo dijimos de entrada, es importante determinar la gravedad del cuadro y a veces no podemos profundizar en el interrogatorio y debemos rápidamente sacar los datos concluyentes porque la perforación de una visera hueca muchas veces no da tiempo y cuanto antes resolvamos el cuadro, más tenemos chances de que el paciente tenga un desenlace mucho mejor. Pero cuando el tiempo nos permite, debemos prestarle atención a los antecedentes, las características del dolor, los síntomas acompañantes y el examen físico minucioso. Cuando con todo esto muchas veces no llegamos a un diagnóstico, nos tenemos que valer de los exámenes complementarios. Y bueno, como dijimos, los antecedentes, bueno, la edad, el sexo, los hábitos, las enfermedades concurrentes, la ingesta de fármacos, la fecha de última menstruación en la mujer, el color de las heces, la orina y la ocupación. La ocupación, que parece que es un dato que no es relevante. Yo recuerdo siempre una experiencia propia que tuve en la guardia del hospital, ya hace años que no hago guardia, pero recuerdo que siempre se hacían los pases de guardia con los pacientes que se encontraban ahí en las camillas de internación de la guardia, y había un hombre de unos 45 o 47 años que estaba con un suero, con antiespasmódicos, y consultamos en el pase y nos dicen, bueno, mira, no me podemos encontrar la causa de estos cólicos abdominales que tiene el paciente. Empezó hace aproximadamente unos 10, 15 días con cólicos y en el día de ayer, en la noche de ayer, fueron tan intensos que, bueno, volvió a la consulta a la guardia, se le hizo laboratorio que no tenía mayores consideraciones, una ecografía abdominal, una tomografía computada y no se encontraba la causa. Sospechaba que podía haber sido alguna litiasis y, bueno, quedó ahí. Cuando lo interrogamos al paciente, y tuvimos un rato, daba el tiempo para poder interrogarlo, el paciente trabajaba con plomo. Y entonces lo que era un cólico saturnínico. Le miramos las encías y tenía encías totalmente grisáceas, la gingivitis de Burton. Lo que parecía una cosa de libro, lo vivimos en propia carne y bueno, después el tratamiento con agentes antialquilantes resolvió su cuadro. Bueno, interrogar sobre las características del dolor, como ustedes lo saben muy bien, buscar los síntomas acompañantes, buscar temperatura, buscar vómitos, las características de los mismos guardan importancia, buscar la diferencia, fundamentalmente la temperatura diferencial, son todos elementos que uno debe investigar siempre en un paciente que estamos ante la presencia de un abdomen agudo. En nuestro examen físico, bueno, los signos vitales dijimos que son fundamentales, la gravedad del cuadro también, el color de la piel, el estado de hidratación, hacer un examen físico minucioso y nunca olvidarse que el tacto rectal y el tacto vaginal pueden ser dos elementos importantes. Me voy a sacar esto porque si no me voy a quedar sin oxígeno. Ay, qué suerte. Bueno, entonces ante un abdomen agudo, uno siempre tiene dos escenarios totalmente diferentes. ¿Y por qué tenemos dos escenarios totalmente diferentes? Porque no es lo mismo un abdomen agudo en un individuo joven que un abdomen agudo en un individuo adulto mayor. Y esto no solo tiene que ver con las diferentes etiologías que pueden haber, porque por ejemplo en los abdómenes agudos en los pacientes jóvenes va a ser más frecuente los dolores abdominales inespecíficos, la apendicitis, lo que tiene que ver la patología ginecológica en la mujer en edad fértil, o en el paciente adulto mayor que tiene todo que ver con los cuadros de patología isquémica, las diverticulitis, los procesos tumorales, y una forma en conjunta de lo que puede ser con la patología biliar, la pancreatitis, que se dan fundamentalmente en ambas entidades más o menos en proporciones similares. Así que bueno, la idea es ahora empezar con diferentes casos clínicos para tratar de ver y tratar de poder apreciar cómo nuestros signos a través de nuestro examen físico, los datos del laboratorio y cuando los exámenes complementarios lo requieran, nos pueden hacer arribar a los diferentes cuadros de abdómenes agudos. Vamos a nuestro primer caso clínico, que es un paciente de 30 años, femenino, con antecedentes de toma de anticonceptivos orales, que se presenta con intenso dolor abdominal, de 24 horas de evolución, de comienzo en epigastro y posterior localización en fosa ilíaca derecha.
acompañada de fiebre y vómitos. Al examen se presenta también con una contractura abdominal con dolor a la descompresión en la zona de McBurney. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Un síndrome pilórico, un embarazo ectópico complicado, un divertículo perforado y una apendicitis aguda. Cuadro típico que puedan recibir en la guardia cualquiera de ustedes. Bueno, no creo que les revele más tiempo. Bueno, la gran mayoría contestó en forma correcta. Y la correcta es la apendicitis aguda. Ahora, aquellos que sospecharon la presencia de un divertículo perforado, no hay elementos, no había ningún signo que nos revelara la presencia de aire. No es una edad tan frecuente de aparición de los divertículos. Recuerden que los divertículos aparecen con mayor frecuencia en la población por arriba de los 65 años. Embarazo ectópico no tenía ningún atraso menstrual complicado, y bueno, el síndrome pilórico no tenía las características como pueden ser los vómitos del síndrome pilórico. Bueno, entonces considerar siempre a la apendicitis como una patología frecuente dentro de esta edad y que fundamentalmente puede aparecer a comprometer al 10% de la población. Dentro de los procesos inflamatorios complicados, como es la apendicitis, las principales características van a estar dadas por el dolor abdominal de comienzo agudo y grave. Se va a presentar con contractura abdominal, reacción peritoneal con dolor a la descompresión, que es lo que tenía la paciente. Puede haber la presencia de un idio reflejo y la fiebre, con las características de aumento de la temperatura diferencial, es un elemento importante a tener en cuenta. Bueno, cuando el cuadro clínico es dudoso, ahí sí nos debemos, a veces no podemos ser tan determinantes como el caso de esta paciente, nos debemos hablar de estudios complementarios. La radiografía directa de abdomen poco nos va a aportar, sirven los casos de complicaciones. La ecografía abdominal es un buen elemento diagnóstico, pero la tomografía computada tiene una sensibilidad y una especificidad mayor. La resonancia nuclear magnética se puede utilizar en algunos casos. Recuerden que por ahí en la mujer, en el embarazo, menos en el primer trimestre, se puede utilizar, pero tiene un costo más elevado, una baja disponibilidad y son de tiempo de adquisición mucho más largos. Veamos este segundo caso. Mujer de 26 años acude al servicio de urgencias por presentar dolor en la región lumbar, franco y fosa ilíaca izquierda. Sin fiebre ni vómitos. Se presenta con un cuadro de palidez generalizada, taquicárdica e hipotensa, y con la característica de tener un abdomen blando, pero doloroso, en hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Bueno, ¿cuál puede ser su diagnóstico presuntivo? Diverticulitis, infección urinaria complicada, tumor de colon complicado, embarazo ectópico complicado. Esta paciente en su interrogatorio tenía una amenorrea de 2 meses. Bueno, acá perfectamente la gran mayoría consideró, tomó bien en cuenta todos los datos y consideró que era un embarazo ectópico complicado. Como dijimos anteriormente, la diverticulitis no es una afección en este grupo etario frecuente, no tenía sintomatología para pensar en una infección urinaria complicada y lo mismo ocurre con los tumores de colon, que no es una edad frecuente. El elemento característico que hizo al embarazo ectópico complicado, bueno, la amenorrea que les mencioné y fundamentalmente los dolores que pueden ocurrir en este caso, que son en forma aguda, que a veces pueden irradiar hacia el hombro, pero que generalmente no guardan concordancia toda la sintomatología del paciente con la característica de tener un abdomen blando y que está pálido, hipotenso. Esto nos está revelando que hay alguna descompensación hemodinámica y en este caso uno tiene que sospechar un sangrado. Esto lo puede sospechar en algunas otras causas de abdómenes agudos hemorrágicos, como pueden ser las rupturas aneurismáticas,
los folículos hemorrágicos complicados, la ruptura de vísceras sólidas en los casos de los traumatismos abdominales y los tumores sangrantes. Para tener en cuenta cuál es el lugar más probable de localización de un embarazo ectópico: abdomen, ovario, trompas de falopio, cuello uterino. ¿Cuál les parece que es el lugar más probable de localización? Muy bien, trompas de falopio, estamos todos de acuerdo. La mayor parte de los embarazos ectópicos ocurren como consecuencia de una localización en las trompas de falopio. Veamos este tercer caso clínico. Mujer de 19 años que consulta por dolor abdominal de 24 horas de evolución que no se dio con analgésicos. No refiere antecedentes de alergia medicamentosa, no antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés. En el examen se presenta con su enfermedad actual, con un paciente con dolor abdominal de tipo cólico de 24 horas de evolución, localizado fundamentalmente en mi abdomen inferior, que tiene como antecedentes episodios recurrentes de dolor abdominal de tipo cólico que no respetan el descanso nocturno ni muestran clara relación con la ingesta. Les aclaro que no trabaja con plomo o no trabaja esta paciente. Refiere pérdida de 8 kilos en el último año, alterna periodos de diarrea y constipación. La fecha de última menstruación es en el momento de la consulta y es nulípara. Del laboratorio se destaca la presencia de una anemia con amilasa en valores normales, con anticuerpos ANCA y ASCA negativos, un test de embarazo negativo, electrocardiograma y radiografía de tórax normales, una radiografía simple de abdomen que muestra la presencia de estos niveles hidroaéreos, la presencia en la ecografía de asas de delgado dilatadas y con líquido en su interior, con escaso peristaltismo. El páncreas no se puede ver porque, bueno, tenemos mucho meteorismo. Se realiza una tomografía de abdomen y se muestra este marcado engrosamiento del ilion terminal de 3 centímetros de longitud con la presencia de adenopatías mesentéricas. ¿Cuál es su diagnóstico más probable? Tuberculosis intestinal, colitis ulcerosa, endometriosis intestinal o cáncer de intestino. Recuerden que es una paciente de 19 años. Ajá. Este es más dificultoso. Esta es la importancia de tener en cuenta acá y ser muy minucioso con los datos, ¿no? Y con lo que uno vierte también de las probables etiologías. Veamos un poquitito y vamos a tratar. No les voy a revelar el diagnóstico, les voy a ir tratando de mostrar algunas cosas para los que pensaron en algunas etiologías. Una tuberculosis intestinal. El paciente no tenía ninguna sintomatología, no tenía ningún, desde el punto de vista del lugar, del hábitat, no hicimos referencia a nada que nos pudiera orientar a si estamos ante la presencia de una tuberculosis intestinal. La colitis ulcerosa, dijimos, la afección fundamentalmente es del colon y acá tenía compromiso del ilion, tenía un ANCA negativo, así que no era. Cáncer de intestino es una paciente muy joven para pensar en la patología intestinal. Entonces, lo que en este caso se presentaba era una paciente con endometriosis intestinal. Y bueno, por eso la endometriosis intestinal debe figurar en el diagnóstico diferencial de un cuadro suboclusivo de repetición, máximo si se trata de una paciente joven, nulípara y en edad fértil, y con la característica fundamentalmente que muchas veces estos cuadros de cólicos abdominales aparecen en el momento de la menstruación. 5 a 15% de las mujeres, y fundamentalmente, bueno, lo que compromete es el sigmoides, el recto del ilion terminal.
El dolor pelviano, la infertilidad, la dispareunia son los síntomas características que hacen a la endometriosis. Entonces, en este grupo etario que estuvimos viendo ahora, que fue fundamentalmente jóvenes, vamos a hacer unas consideraciones finales. Y estas consideraciones las podemos sintetizar en que los diagnósticos más frecuentes que corresponden a este grupo están dados por los dolores abdominales inespecíficos, las apendicitis, la patología biliopancreática y siempre la patología ginecológica en la mujer en edad fértil. La historia clínica y el examen físico son elementos muy concluyentes. Fíjense cómo en su primer caso clínico que presentamos una apendicitis aguda sin utilización de ningún estudio complementario, ya teníamos el diagnóstico alto de sospecha que estamos ante la presencia de una apendicitis. La presencia de defensa es un elemento clave. Y bueno, tampoco nos debemos olvidarnos que cuando hay dudas diagnósticas, sí debemos valernos de la ecografía y la tomografía computada. Ahora, esto es en cuanto al adulto y el adulto joven. Ahora, en el adulto mayor, el escenario es muchísimo más complejo. ¿Y por qué es muchísimo más complejo? Fundamentalmente porque estos pacientes generalmente se presentan de una forma más atípica. No es la misma, no es lo mismo que por ahí como se presenta, como vamos a ver más adelante, una apendicitis aguda en un adulto mayor que en un adulto joven. Siempre hay un componente multifactorial. Y esto en que muchas veces hace que la impresión diagnóstica inicial sea incorrecta y esto hace o favorece que aumente la mortalidad entre 6 y 8 veces, más que en el adulto joven. Veamos este caso. Paciente de 80 años, masculino con antecedentes de hipertensión, dislipidemia, cáncer de próstata en tratamiento hormonal, que se presenta con epigrastalgia intensa de 12 horas de evolución. Refiere el paciente episodios propios de dolores postprandiales de menor intensidad y duración. Al examen se presenta con un abdomen blando, con dolor a la palpación profunda en el abdomen superior, presencia de ruidos y horarios disminuidos y pulsos femorales presentes y simétricos. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Una isquemia mesentérica, una ruptura de aneurisma de aorta abdominal, una úlcera gástrica perforada o una pancreatitis aguda. Estos son cuadros que constantemente les aparecen en todo aquel que realiza guardia. Bueno, también de vuelta estuvo muy repartido. Hay un diagnóstico que lo excluyeron todos por completo, que es la ruptura de aneurisma de aorta abdominal. Perfecto, estamos 100% de acuerdo. Veamos una úlcera gástrica perforada. Generalmente los cuadros perforativos, la manifestación es un abdomen en tabla. No hablé de la presencia de ningún signo que pudiera corresponder a un neumoperitoneo. Así que la úlcera gástrica perforada. La pancreatitis aguda puede ser un elemento a tener en cuenta, pero las características del dolor no era con irradiación hacia la zona lumbar. Era un dolor localizado fundamentalmente en el abdomen epigastro. El dolor de la pancreatitis aguda es muy intenso, y siempre va, o la gran mayoría va acompañado de vómitos. Recuerden que la pancreatitis aguda se dice que es el abdomen agudo que más vomita. Así que si tenemos en cuenta todos los antecedentes del paciente, tenemos que pensar que nuestra etiología más probable sea una isquemia mesentérica. Y bueno, dijimos que la patología isquémica en los adultos mayores siempre es una entidad a tener en cuenta porque tiene una frecuencia mucho mayor que en los individuos más jóvenes. Las probables etiologías pueden estar en oclusiones arteriales, que son las más frecuentes, el 70%. También puede ser en oclusiones venosas un 10%. Y cuando es no oclusiva, que es el resto, el 20%, generalmente son por hipovolemia, por hipotensión arterial, por un bajo gasto cardíaco. Las características de presentación, siempre los antecedentes de los factores de riesgo, todos los estados de hipercoagulabilidad,
en su inicio generalmente los dolores son severos, intensos, y cuando uno va a palpar el abdomen de estos pacientes, uno esperaría encontrarse, bueno, creo que sospechar, ¿no? Como si fuera un abdomen en tabla. Sin embargo, el abdomen no se coincide con lo que refiere el paciente del dolor. Y siempre es de mayor intensidad en los cuadros arteriales. Un 30% solo se presenta con la tríada clásica, que es intenso dolor periumbilical, los vómitos o diarrea y los antecedentes previos de embolismos previos. La angiotomografía, el ecodoppler, la angioresonancia magnética nuclear pueden aportar datos diagnósticos, pero bueno, el de certeza nos lo da la arteriografía. Recordar que siempre es un cuadro severo y que puede tener una alta mortalidad. Veamos este caso clínico. Paciente varón de 72 años que acude a urgencias por dolor abdominal de 8 horas de evolución. Antecedentes de cardiopatía isquémica, hipertenso, manejado con 10 miligramos de enalapril, una fibrilación auricular en tratamiento con digoxina y Sintrom, porque no fue revertido, intervenciones quirúrgicas, apendicectomía de niño, enfermedad actual, dolor abdominal continuo de hace 8 horas en epigastrio hipocondrio derecho con irradiación dorso-lumbar. Disneico, sensación febril, náuseas, presentó 2 episodios de vómitos biliosos en las últimas horas. Dolor al examen físico en el epigastrio e hipocondrio derecho, Murphy positivo, puño percuncional lumbar negativo, ruidos hidroaéreos positivos. Del laboratorio, una leucocitosis con neutrofilia, un aumento de la bilirrubina, fosfatasa alcalina normal, transaminasas normales, sedimento normal, en electrocardiograma una fibrilación con baja respuesta, radiografía de tórax sin infiltrados, sin imagen de neumoperitoneo, radiografía de abdomen sin particularidades, y en la ecografía muestra barro biliar con vesícula distendida. Muestro acá, en la presencia de todo el barro biliar, la vesícula distendida y la pared está engrosada. El páncreas no revela alteraciones. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico de ustedes? La presencia de una gastritis, la presencia de una colecitis aguda, una colecisto, pancreatitis, o todas son correctas. Muy bien, brillante, estuvieron todos, interpretaron bien la consigna. Estamos ante la presencia de una colecitis aguda, no revela dudas el diagnóstico clínico y el diagnóstico de imágenes. Lo único que hay que recordar es que la colecistitis en el anciano generalmente tiene mayor cantidad de complicaciones y por tanto puede tener una mayor mortalidad, y un 25% no presentan los antecedentes de los cólicos biliares. Veamos este caso clínico. Un paciente de 70 años, femenino, con antecedentes de diabetes, apendicectomía, anemia, 2 cesáreas, que se presenta con un cuadro de dolor abdominal tipo cólico en franco y fosa ilíaca izquierda de 24 horas de evolución. Refiere pérdida de apetito y cambios en el ritmo evacuatorio. Al examen se presenta con un abdomen distendido, dolor a la palpación profunda en mi abdomen inferior, donde se palpa una tumoración en fosa ilíaca izquierda. Presencia de ruidos hidroaéreos de lucha. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Diverticulitis, aneurisma de aorta abdominal complicado, tumor de ovario, tumor de colon. Formación, ruidos de lucha. Bueno, acá estuvo un poco entre los 2 diagnósticos, una diverticulitis y el otro el tumor de colon. Son 2 patologías muy frecuentes en este grupo etario. En este caso, bueno, la presencia de la formación fundamentalmente nos llevó más, y los ruidos de lucha, ahora estamos ante la presencia de un tumor de colon. La patología tumoral, en este caso, es una causa frecuente de obstrucción intestinal, un 16%, y a medida que pasan los años va aumentando.
y fundamentalmente hay que tener en cuenta en el paciente anciano con obstrucción intestinal aguda presenta un cuadro de retorcijones, vómitos, distensión abdominales y alteración del ritmo intestinal. Recordar que las causas de los abdómenes agudos oclusivos pueden estar su origen dentro de la luz o fuera de la luz, fundamentalmente cuando son por fuera de la luz son por bridas y adherencias o compresiones extrínsecas. Generalmente hay que sospechar la presencia de una brida en el caso de que haya tenido alguna cirugía de tipo abdominal o haya tenido radioterapia en el abdomen. La presentación del dolor abdominal tipo cólico va a presentar vómitos, un hilio mecánico con ruidos hidráulicos de lucha y bueno, generalmente lo confirma la radiografía directa de abdomen o la tomografía computada. Veamos el séptimo caso. Paciente de 75 años, masculino, con antecedentes de ser un tomador habitual de varias aspirinas por día, tabaquista, que se presenta con intenso dolor abdominal de comienzo hiperagudo de 6 horas de evolución. Al examen físico se presenta con contractura abdominal, con un abdomen en tabla, con ausencia de ruidos hidroaéreos y la presencia de un neumoperitoneo. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Una gastritis, una pancreatitis, una úlcera gástrica perforada o una apendicitis. Ahí estamos todos. Bueno, perfecto, perfecto. Una úlcera gástrica perforada. La característica del abdomen en tabla, el neumoperitoneo, es patognomónico de la perforación de una víscera hueca. Y las características entonces de perforación de una víscera hueca van a estar dadas entonces por ese intenso dolor de comienzo hiperagudo y grave. El paciente va a tener contractura abdominal, puede tener un abdomen en tabla, lo que era el caso de nuestro paciente, ausencia de ruidos hidroaéreos, la presencia de neumoperitoneo, que la podemos encontrar desde el punto de vista semiológico, con la percusión que vamos a encontrar de personalidad en la zona del hipocondrio derecho, el signo de Joubert, o lo que vemos acá en la imagen radiológica, en la radiografía de tórax. Me parece. Acá está. Acá tenemos el diafragma, acá tenemos la presencia de aire. Y bueno, esto es lo que se conoce como signo de Popper. Y las causas, bueno, pueden ser de la perforación de una víscera hueca, un divertículo, un apéndice, heridas penetrantes y, bueno, en este caso que era una úlcera gástrica, un paciente tomador importante de aspirinas. La úlcera gastrodenal tiene una incidencia y una tasa de hospitalización y una mortalidad mucho mayor en los ancianos y esto se debe fundamentalmente al mayor consumo de antiinflamatorios y aspirina que toman, fundamentalmente por los dolores articulares, la artrosis importante que tienen muchos de estos pacientes, por el deterioro en los mecanismos de defensa y porque un tercio de los pacientes ancianos internados no presentan dolor. Y después las otras patologías que hay que tener y presentan diferenciaciones en cuanto a los adultos mayores que los adultos jóvenes o los adultos, son las hernias y las eventraciones, pues fundamentalmente se dan con mayor frecuencia por tamaño de los orificios arenarios son mayores, la disminución del tono muscular, la diverticulitis es mucho más frecuente porque, como dijimos, por arriba de los 60, 65 años, el 85% de la población desarrolla algún tipo de divertículo. Y estos divertículos fundamentalmente se van a localizar con mayor frecuencia en el colon izquierdo, la presencia de fiebre, constipación, náusea, dolor en fosa ilíaca izquierda. A veces no se pueden presentar en forma tan típica por la alteración de la percepción sensorial que tienen los adultos mayores, la utilización de fármacos psicotrópicos, los analgésicos y los corticoides que pueden enmascarar muchas veces el cuadro. Recuerden que el diagnóstico de certeza nos lo va a dar la tomografía computada.
El cuadro apendicular en el anciano también va a tener una manifestación diferente y muchas veces vamos a tener un alto retardo en el diagnóstico debido a que fundamentalmente se presentan con mucho menos frecuencia con dolor. Un 50% representan menos dolor, representan menos la cronología típica de dolor en epigastrio que se va al hipocondrio derecho. A veces no pueden tener fiebre y otras veces podemos encontrar también hasta un 45% de un recuento normal de glóbulos blancos. Ahora, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando vemos un abdomen agudo en un paciente anciano? Y algunos interrogantes en los que nos debemos contestar. El paciente anciano es un paciente de alto riesgo. ¿Cómo intervienen los cambios fisiológicos secundarios al envejecimiento en el desarrollo de un abdomen agudo? Debemos tener el concepto de adulto frágil. ¿Cuáles son las causas siempre más frecuentes que uno debe sospechar en un abdomen agudo en un adulto mayor? ¿Y cuáles son las dificultades que nos podemos encontrar nosotros para el reconocimiento y abordaje del abdomen agudo en el paciente anciano? Y entonces, ¿por qué el anciano es un paciente de alto riesgo? Y fundamentalmente debido al deterioro biológico que va haciendo en forma progresiva y que nos lleva a una depresión del sistema inmune, a una disfunción del sistema neurohormonal y aterosclerótico que va desarrollando. El envejecimiento se acompaña de una reducción de tolerancia al estrés fisiológico, el estilo de vida y los trastornos alimentarios, y la siempre de ya la mayor prevalencia de enfermedades asociadas que tiene, como puede ser la diabetes, la insuficiencia renal crónica, las enfermedades hematológicas, las neoplasias, ni que hablar si tenemos ante la presencia de un paciente cirrótico. ¿Cómo van a intervenir entonces los cambios fisiológicos secundarios al envejecimiento en el desarrollo de un abdomen agudo? Y fundamentalmente estos cambios que se asocian al envejecimiento van a ir acompañados fundamentalmente que van a tener una reducción del volumen plasmático. Estos individuos generalmente tienen una ingesta calórica mucho menor, por lo tanto tienen un estado que de tratar de respuesta de su propia alimentación y nutrición mucho menor. Van a tener entonces cambios en la reserva fisiológica, tienen menor movilidad, entonces es un elemento a tener en cuenta a la hora de generar fenómenos trombóticos. Y lo que acompaña muchas veces son los deterioros neurológicos o los trastornos neurocognitivos que tienen este tipo de pacientes. Los adultos mayores, como consecuencia de su inmunosenescencia, van a tener infecciones más graves y mucho más frecuentes. ¿Por qué? Porque su sistema inmune presenta una menor capacidad de respuesta frente a los procesos infecciosos. La respuesta a los pirógenos, tanto endógenos como exógenos, disminuye. Por eso hace que tengan mucha menor posibilidad de generar fiebre. A nivel renal, la tasa de filtrado glomerular siempre es más baja que en los otros individuos. Si tenemos en cuenta también que el volumen de vaciamiento gástrico se va enlenteciendo, esto hace que, como generalmente los individuos adultos mayores generalmente están polimedicados, esta polimedicación hace que tengan una vida media mucha más larga y con eso puedan tener trastornos o les generen trastornos que dificulten o retarden o modifiquen el desarrollo normal de cualquier abdomen agudo. Si a esto sumamos que muchas veces hay una anorexia fisiológica y, como dijimos, también los trastornos neurocognitivos, todo este cuadro hace que el proceso sea totalmente diferente, mucho más complejo y lleve a un aumento en la morbimortalidad en este tipo de población. Entonces, es importante tener en cuenta el concepto de adulto frágil, ya que un 30% de los adultos son considerados adultos frágiles. Y esto está definido fundamentalmente por las 5 características clínicas, como son la inactividad, la debilidad muscular generalizada, la baja de peso, la fatiga crónica y la disminución de velocidad en la marcha. Con 3 o más de estas características estamos definiendo que estamos ante un adulto frágil y ante la presencia de un adulto frágil implica que vamos a tener una mortalidad mucho mayor. Nuestra cuarta pregunta en cuanto a este tipo de población, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Y las causas más frecuentes, 4 grupos etiológicos: las enfermedades biliares, la obstrucción intestinal y las complicaciones de las hernias,
los procesos diverticulares, los tumores y las úlceras pépticas, y como dijimos, la patología vascular fundamentalmente de tipo isquémica. Y por último, ¿cuáles son entonces las dificultades para el reconocimiento y abordaje del abdomen agudo en el paciente anciano? Y bueno, la dificultad que también muchas veces se suma son las alteraciones en el lenguaje, el déficit cognitivo que tienen, hace mucho más dificultoso, la deprivación sensorial, los antecedentes de patología abdominal, las comorbilidades, como dijimos, asociados. No es lo mismo un individuo diabético que un individuo con una cardiopatía, con insuficiencia renal crónica, que un individuo que no la presente. La polifarmacia, que es una característica. Cuando vamos a evaluar a uno de estos pacientes, resulta que traen una lista de 7, 8 medicamentos que están tomando. Generalmente los síntomas son más tardíos, inespecíficos que en los pacientes más jóvenes. La exploración física también es más inespecífica. La hipotermia es 4 veces más frecuente en los ancianos y siempre en cuenta los aspectos psicosociales, porque a veces el paciente, para no molestar a los familiares, no quiere decir nada, va ocultando la sintomatología y ya cuando está, es en un estadio muy avanzado y ya el paciente está en un grave deterioro. Y otras veces hasta la propia familia trata de dejarlo de lado por considerarlo un adulto mayor y no darle la importancia que tiene. Los estudios complementarios también muchas veces no revelan todos los datos que nosotros pudiéramos interpretar en un adulto joven. A veces no podemos encontrar, como dijimos, leucocitosis, como podríamos tenerlo característico en un cuadro apendicular. Y los elementos radiológicos a veces no pueden estar presentes, como puede ser la presencia de un neumoperitoneo, que a veces hasta en un 30% el paciente se perfora, se bloquea rápidamente y no encontramos la presencia de aire. Entonces vamos a hacer algunas consideraciones finales en el abdomen adulto, en el adulto mayor. La morbimortalidad, como dijimos a lo largo de todos estos minutos, está revelado que es mucho mayor en este grupo de pacientes. Obtener una historia clínica más completa se hace mucho más dificultosa. Los signos y síntomas del paciente anciano con abdomen agudo tienden a ser más vagos y las manifestaciones más atípicas. Los cuadros son de mayor severidad porque se suman las patologías previas del paciente que tiene, la polifarmacia, el estado nutricional generalmente que está alterado. Y si sumamos eso, todos los trastornos neurocognitivos y los cuadros depresivos que muchas veces acompañan a este tipo de población, hace que este grupo, como dijimos en su inicio, es mucho más difícil de abordar que un abdomen agudo en un paciente joven. Para finalizar, unas banderas rojas claves que quiero que se lleven es que cuando uno tiene un paciente un abdomen agudo, tiene que estar siempre atento a que el paciente tenga o no reacción peritoneal. En cuanto al laboratorio, la búsqueda de una respuesta inflamatoria, que puede estar dada por la leucocitosis, por un aumento de la proteína C reactiva, por los síntomas que se perpetúan más de 24 horas, y la presencia de acidosis y un aumento del lactato, ojo, porque son elementos marcadores de que hay sufrimiento de órganos y la respuesta que va a tener cualquier individuo con un abdomen agudo cuando tenemos estos elementos nos va a hablar de una mayor complejidad y que pueden tener una dificultad posterior en la recuperación y muchas veces en el desenlace de un cuadro no favorable. Entonces, vamos a ver ahora el último caso que les voy a presentar y a ver qué diagnóstico sospechan. Es una mujer de 80 años que acude por dolor abdominal localizado en epigastrio, región periumbilical y fosa ilíaca derecha de 12 horas de evolución. Fiebre y reactantes de fase aguda aumentados. En la exploración física refiere focalizar el dolor en epigastrio. Veamos. ¿Cuáles son sus diagnósticos de sospecha? Una diverticulitis duodenal, una infección urinaria complicada, una apendicitis o una úlcera duodenal perforada.
Muy bien. Sabía que en este caso era para que los hiciera pensar un poquitito. Muy pareja la votación. A ver si podemos ir un poquitito para atrás. Bueno, dolor abdominal localizado en epigastro, región periumbilical y fosa ilíaca derecha de 12 horas de evolución. Fiebre y reactantes de fase aguda aumentadas. En la exploración física refiere focalizar el dolor en epigastrio. Bien. Tengan en cuenta, sintomatología urinaria para los que pensaron no tenía en ningún momento. Úlcera duodenal perforada, tampoco, porque no encontramos signos de neumoperitoneo, no tenía un abdomen en tabla. Veamos, apendicitis o diverticulitis duodenal. Ahora, cuando ella refirió, el paciente lo refirió a localizar en epigastro y después que se iba hacia la fosa ilíaca derecha, pero cuando fuimos a examinar nuestro abdomen, en la fosa ilíaca derecha no le dolía. Entonces, por ahí puede ser que tuviera alguna localización ectópica y entonces pudiera ser una apendicitis. Y el otro puede ser una diverticulitis duodenal. Ahí es entonces donde nos debemos valer de los estudios complementarios. Esto es a lo que le quería llegar, que cuando nosotros tenemos dudas diagnósticas, no debemos quedar con eso y si no, debemos ir a los estudios complementarios. Entonces veamos lo que nos dicen los estudios complementarios, en este caso las imágenes. Lo que esto es una diverticulitis duodenal. En la ecografía de abdomen, que uno buscaba descartar la apendicitis, lo que se identificó fue un apéndice secal, no la podíamos identificar bien en la ecografía, la paciente refería mucho dolor cuando se hizo la ecografía en la zona del epigastrio, donde la grasa se encontraba más ecogénica. En virtud de esto completamos entonces con una tomografía de abdomen, donde lo que se identificaba era un divertículo duodenal situado en la cuarta porción que presentaba importante engrosamiento de la pared con desflocamiento de la grasa locorregional y pequeñas lengüetas líquidas asociadas. No se identificó signos de perforación ni colecciones asociadas. El apéndice secal se encontraba con características radiológicas normales. Fíjense, acá se ve bien cómo tenemos acá el duodeno, esta es la cuarta porción del duodeno, como está engrosado, con signos de distensión, lo que habla fundamentalmente de una diverticulitis. Bueno, la frecuencia de las diverticulitis duodenales varía según las series entre un 5 a un 27%, aumenta con la edad y es muy raro verlo antes de los 40 años. Recuerden siempre el concepto que la diverticulitis es una afección fundamentalmente de la gente más grande. La mayoría de los divertículos son asintomáticos, pero un 6 a un 10% pueden tener complicaciones, como fue el caso de esta paciente, que lo que hizo fue un cuadro de diverticulitis. Puede también hacer fenómenos obstructivos, hemorrágicos, perforación, o mucho más raro de hacer trastornos malabsortivos. Es importante analizar siempre todos los hallazgos en conjunto en una paciente y siempre que lo requieran en los cuadros de abdómenes agudos, nunca olvidarnos que los estudios de imágenes son un elemento importante a la hora de poder resolver lo mismo y antes de que tomemos una conducta que a veces nos puede llevar a hacer una laparotomía innecesaria. Y con esto terminamos. Muchas gracias. Sí, doctora. No. La debemos hacer, la podemos hacer con contraste si queremos endovenoso, pero no con contraste oral.
Sí. Es uno, dijimos, fundamentalmente para las isquemias mesentéricas crónicas, la resonancia tiene, es un estudio importante. Como el gold standard sigue siendo la arteriografía. Bueno, descansamos entonces un ratito, ya iniciamos y recordamos hoy que hoy tenemos la reunión científica.